Igualmente, Asiel, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la distribución uniforme o rectangular. Cualquiera de los dos nombres es indistinto usar, es la misma distribución, solamente que puede usarse o distribución uniforme o buenas tardes, Edwin, o rectangular. Cualquiera de las dos es lo mismo. Dice que la más simple y se caracteriza por una función de densidad plana, lo que hace que la probabilidad sea uniforme en el intervalo cerrado A, B. Lo importante de esta distribución o una forma en que yo puedo identificarla fácilmente es porque tengo un intervalo cerrado A, B. La función está dada de la siguiente forma: f, x, a y b. Y la función es 1 sobre b menos a. X va a estar entre a y b. Si X no estuviera entre este intervalo cerrado A, B, entonces, como dice aquí también, 0 en cualquier otro caso. Entonces, esta es la distribución uniforme o rectangular. El modelo entonces a utilizar es 1 dividido B menos A. Ese es el modelo de la función de densidad de probabilidad. Y se vuelve 0 en cualquier otro caso. Los parámetros de la distribución van a ser esperanza y varianza. La esperanza es b más a sobre 2 y la varianza es b menos a al cuadrado dividido 12. Entonces, con estos tres modelitos vamos a estar trabajando la distribución uniforme. Sería bueno que los anotaran para que a la hora que les toque a ustedes practicar, pues ya sepan bien cómo hacer. Con mucho gusto. No hay por qué. Entonces, esta es la distribución uniforme. Este es el modelo matemático de la distribución uniforme, que es 1 sobre b menos a, siempre que x esté entre a y b. 1 dividido b menos a. Ese es el modelo que nos va a servir para resolver algunos problemas de uniforme o rectangular. Y los otros son esperanza y varianza, que vamos a ver en un momentito. Ok. Bueno, entonces vamos a ver parámetros de esperanza y varianza. La esperanza es b más a sobre 2 y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. Si nos llegaran a pedir la desviación estándar, ya sabemos nosotros por casos anteriores que es la raíz cuadrada de la varianza. Ok.
¿Qué manda? Ajá. Hemos tenido clases todos los sábados, exceptuando el sábado que nos tocó parcial. Ah, cómo no. Qué raro. Sí, que la semana pasada estuvo usted con nosotros, ¿no se recuerda, Pam? Y de esos temas también era la tarea. Ajá, ajá. Y Giovanni Acabal, mire, nos puso un mensajito aquí, 19:26 no tuvimos por examen. Ah, bueno, volvamos entonces a los parámetros. Con esto vamos a ir a algún ejemplo para ver cómo podemos aplicar esto que estamos conociendo aquí. El problema dice lo siguiente. Un salón de conferencias se puede reservar para una compañía por no más de 4 horas. Sin embargo, el uso del salón de conferencias puede tener conferencias largas y cortas. Suponga que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo cerrado 0,4 y nos piden hallar la FDP. La FDP es la función de densidad de probabilidad. Función de densidad de probabilidad. Eso nos piden primero. Y luego nos piden cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia dure al menos 3 horas. Ok. Entonces estamos trabajando sobre un salón de conferencias que se puede reservar, pero no más allá de 4 horas. Pueden haber conferencias cortas, pueden haber conferencias largas. Y entonces nos dan el intervalo cerrado 0,4. Y nos piden allá la función de densidad de probabilidad. Para poder hallar la función de densidad de probabilidad, lo único que tenemos que recordar es cómo está dada esa función. Entonces, f paréntesis x punto y coma a, coma b va a ser igual a 1 sobre b menos a. Cuando x está en el intervalo a y b y 0 en cualquier otro caso. Entonces, esta es la forma que va a tener nuestra función. Ya conocemos quién es A, que sería 0, y quién es B, que es 4. Entonces la función es 1 sobre B menos A, que nos da un cuarto. Para poder representarla adecuadamente, ponemos ahí la función de x a, b igual a un cuarto cuando x está entre 0 y 4 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, COC es cualquier otro caso. Entonces, si no estamos dentro del intervalo donde está X, entonces es 0 en cualquier otro caso.
Entonces ya tenemos representada y elaborada nuestra función de densidad de probabilidad para este ejercicio. Luego nos pidieron una probabilidad que decía la probabilidad de que cualquier conferencia dure al menos 3 horas. Entonces, ¿cómo la voy a plantear? Como la probabilidad de que X sea mayor o igual. Eso equivale a al menos. Entonces, inicia en 3 horas y el límite superior en el intervalo cerrado, ya vimos nosotros que es B, que es igual a 4. Entonces la integral nos va a quedar de 3 a 4. Inicia en 3 porque es al menos 3 horas y concluye en 4 porque ese es el máximo de tiempo que dan para las conferencias. Claro, ustedes me avisan. Solo voy a regresar al problema, Asiel, para que lo vean y luego regresamos a lo que estamos haciendo. Ok, ustedes me avisan. Entonces vamos a bajar un poquito las revoluciones y vamos a eh, dar más chancecito a que copie. Unos minutillos, ustedes me avisan cuando ya esté el problema y luego para la siguiente es igual. Ok, entonces tenemos el problema, tenemos el intervalo cerrado y vamos a hallar la función. La función, pues como ya habíamos visto, es 1 sobre b menos a. Y eso es 1 sobre 4 menos 0, que es un cuarto. Entonces, si yo quiero representarla ya de una mejor forma, digo que la función para x con a y b va a ser igual a un cuarto, que fue lo que encontramos al operar, y que x va a estar entre 0 y 4, y 0 en cualquier otro caso. Entonces, ahí tenemos la función de densidad de probabilidad para este problema. Posteriormente vamos a hallar la probabilidad que nos están pidiendo en el otro inciso.
La probabilidad pedida dice que quieren averiguar cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia dure al menos 3 horas. Entonces puedo plantear la probabilidad como P de X mayor o igual que 3. El límite superior de la integral es 4. ¿Por qué? Porque el límite que tienen las conferencias es de 4. Entonces vamos a ir del inferior que nos están dando, que es 3, hasta el superior, que es 4. ¿De qué cosa? De la función que acabamos de hallar, que es un cuarto de dx. Sacando la constante de un cuarto nos queda solo x de x. Integrando es x, multiplicado por la constante y evaluado, de 3 a 4. Entonces para evaluar, primero en 4 y luego en 3. Entonces 4 menos 3, 1, por un cuarto, un cuarto. Y esa es la probabilidad que nos están pidiendo. Entonces, para este tipo de problemas podemos calcular en base a los datos que nos den la función de densidad de probabilidad. Podemos calcular también probabilidades y como vamos a ver en el próximo ejemplo, vamos a poder calcular también algunos parámetros que nos pidan. ¿Alguna duda del cálculo de las probabilidades o cómo hallamos la función de densidad de probabilidad? Sí, correcto. ¿Alguien más? Perdón, ingeniera, el 4 que usted mencionaba que eran las horas de la reunión, eso así lo vamos a tener. Si fuera un problema así, ahí diría, ¿verdad? Ajá. Siempre tenemos que observar cómo se comporta el intervalo cerrado que nos van a dar, porque en base a ese es que vamos a calcular las probabilidades que nos pidan. Nos sirve de referencia y si necesitamos algún dato extra, él no lo da, sino que nos van a pedir probabilidades diferentes, pero ese nos sirve de referencia. Ok, vamos a ver entonces un problema número 2. Sea la variable aleatoria X la corriente medida en miliamperios en un alambre de cobre. Suponga que el rango de X es, entonces ahí nos dan el intervalo cerrado de 0 a 20 y nos dan de una vez la función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad. F de X que es igual a 0.05. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una medición de corriente esté entre 5 y 10 miliamperios? Y en el inciso B nos preguntan hallar la
desviación estándar. Se animan a hacerlo, les dejo unos minutitos y si no, de todas formas, si hubiera dudas, pues entonces vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces, les voy a dejar un par de minutos para que traten de hacerlo. Ya tienen los modelos o las fórmulas y ustedes me avisan, ¿va? Mire, ya encontré resultados, mire, todavía no, porque no sé cómo, en fin. Y procedemos a revisarlo. Alguien que me quiera decir cómo le quedó solo planteada, no cuánto le dio, sino solo planteada la probabilidad que nos piden en el inciso A. Permíteme un segundo. Ok, solamente quiero el planteo de la probabilidad pedida. No quiero procedimiento, no quiero respuesta, solo quiero el planteo de la probabilidad pedida. Que ha habido un problema con eso de las grabaciones y nos pidieron por favor que no se hiciera en estos días de clases porque por alguna situación ha ocasionado problemas, porque nosotros lo veníamos haciendo, pero tuvimos ese inconveniente, así que por eso no estamos grabando las clases porque nos lo pidieron las personas que manejan la plataforma.
Ok, ¿alguien más? Probabilidad de X mayor que 5, no. Ni William ni César. Si quieren tener una idea, vámonos al modeling. Miren cómo está X. Tiene que estar entre A y B. Miren, entre A y B. Es lo mismo, solo que P paréntesis y X entre los valores de probabilidad que les están dando. Sí, William, ahí estamos. Ese es el planteo de la probabilidad pedida. Entonces aquí está la probabilidad de que X esté entre 5 y 10. Entonces esa es la integral de 5 a 10, porque esa es la que nos están pidiendo, ¿eh? Aparte son los valores, regresar, del intervalo cerrado que están de 0 a 20. Entonces, como este está de 5 a 10, estamos dentro de los valores de ese intervalo cerrado. Es la integral de 5 a 10 de la función por un de X. Entonces ya va otra vez el proceso de integración que nos da un resultado de 0.25. Sí, William, la desviación estándar, muy bien, es 5.7735. Entonces, esa es la forma en que vamos a resolver el inciso A para calcular esa probabilidad que nos están pidiendo. Ahora, ¿alguna duda de cómo hicimos el intervalo? ¿De cómo calculamos la probabilidad? Es lo mismo. Entonces no hay problema, les tiene que dar el mismo resultado. Ok. Para la desviación estándar vamos a usar la varianza. Entonces, la varianza era igual a ver quién la copió, b menos a al cuadrado sobre 12. Entonces b es 20, a es 0 elevado al cuadrado dividido 12. Eso nos tiene que dar un valor de 33.3333. Para valores de varianza y desviación estándar vamos a usar 4 decimales, el quinto aproxima al cuarto. Entonces, repitiendo, ¿cómo llegamos a la desviación estándar? Pues primero calculamos la varianza, que es b menos a al cuadrado sobre 12. Eso nos queda 20 al cuadrado sobre 12, que nos da un resultado de 33.3333. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le saco la raíz cuadrada a 33.3333. Y como William Alexander nos dijo correctamente, eso nos da un valor de 5.7735. Él lo calculó correctamente. No sé si tienen alguna duda. Hemos calculado funciones de densidad, probabilidades pedidas y también hemos calculado los parámetros, en este caso varianza y desviación estándar.
Correcto. Así quedaría. No sé si los demás, aparte de William y Asiel, lograron calcularlo o tienen dudas. Ah, sí, pues aquí la puso. Sí, 4,5. Ok. ¿Alguien más? Tengo 30 estudiantes y 28, y 2 de 28 están participando. Ok. Hasta hoy, no, hasta hoy a las 4 de la tarde. ¿Algo más? Bueno, entonces esto es lo relativo a la distribución uniforme o rectangular. Vamos a pasar a la siguiente distribución, que es la distribución exponencial. Es la segunda de 3 variables aleatorias continuas especiales que vamos a ver. Hay varias, hay muchas, pero estas son las que nosotros vamos a ver para el curso. Dice, la distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. Cuando gamma toma el valor de alfa igual a 1, se le llama distribución exponencial. Entonces dice, la variable aleatoria continua x tiene distribución exponencial con parámetro beta si su función de densidad está dada por f de x punto y coma beta es igual a 1 sobre beta, que multiplica a e a la menos x partido beta. Siempre y cuando x y beta sean positivos, ¿verdad? O sea, mayores que 0. Entonces, este es el modelo de la función de densidad de probabilidad de la distribución exponencial. 1 sobre beta, e a la menos x sobre beta. E pues es una constante matemática, sería bueno que tuvieran su cálculo ahí a la mano para ir viendo dónde está colocada y cómo la vamos a utilizar. Ustedes me avisan si puedo pasar ya a la siguiente o si todavía está copia. Ok, la constante E. Sí, esa mera. Sí, William, muy fino. Es igual a 2.71, 82, 81 y demás decimales. Ok. Con este modelo vamos a seguir y beta, que es parte del modelo, dice que es el tiempo medio entre eventos o el tiempo medio entre fallas. Los parámetros van a ser media y varianza también. Media va a ser igual a beta y varianza va a ser igual a beta al cuadrado. Estos son los parámetros de esperanza o media y de varianza.
Con estos tres elementos vamos a trabajar cálculo de probabilidades o si estamos interesados en conocer la esperanza o la varianza. Así, Carla, hágame una caridad. Váyase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el chat le coloqué por qué razón no se están grabando ahora las clases. Sí, el problema es que si ustedes las graban, a nosotros nos cae. ¿Ya? No es que uno no quiera compartirlo, sino que se nos pidió, por favor, que no se grabaran dentro de la plataforma. Ahora, si usted lo quiere grabar por su parte, no hay ningún inconveniente. Ok. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver si logramos continuar porque por la lluvia se va perdiendo un poquito el audio. Dice acá, cálculo de probabilidades. Para el cálculo de probabilidades podemos utilizar la forma ya integrada. La forma ya integrada es para probabilidades mayores que, menores que o cuando estamos en un intervalo. Para probabilidades mayores que, la forma ya integrada es e a la menos x sobre beta. Y para menores que o cuando estamos en un intervalo es 1 menos e a la menos x sobre beta. Le voy a dejar un momentito para que la copien y seguimos hablando. Vamos entonces a pasar a un ejemplo del uso de la distribución exponencial. Dice, el tiempo promedio de vida de un transistor es de 500 horas. Calcule la probabilidad de que un transistor elegido al azar dure y nos dan 3 incisos. Entonces, dependiendo del inciso, podemos volver a la diapositiva anterior y ver si es mayor e a la menos x sobre beta. Si está entre 0 y 1, 1 menos e a la menos x sobre beta. Entonces, más de 400 horas. Beta ya sabemos que es 500 porque el problema lo indica. Copia rápido así el,
Entonces la probabilidad de x mayor a 400 va a ser igual e a la menos x, que sería 400, dividido beta, que sería 500. Y eso nos da, como William nos lo publicó también ahí correctamente, 0.4493. Si yo le quiero dar una conclusión formal al problema, puedo decir que la probabilidad de que un transistor elegido al azar dure más de 400 horas es de 44.93%. Entonces aquí lo que estamos haciendo es usar la forma ya integrada para la función, porque también pueden ustedes integrar la función en esos límites y nos da el mismo resultado. Pero a veces se les complica un poquito el proceso de integración, entonces podemos usar estas formas ya integradas para que nos sea de mayor facilidad hacer estos cálculos. El inciso B dice la probabilidad de que sea menor a 700. Como es menor, usamos la forma 1 menos e a la menos x sobre beta. Entonces 1 menos e a la menos x, que en este caso es 700, dividido beta, que es 500. Y nos da un resultado de 0.7534. La probabilidad de que un transistor elegido al azar dure menos de 700 horas es de 75.34%. Ahora el inciso C, pues es parecido pero distinto, en el sentido de que ahora tenemos que aplicar 2 veces esa diferencia de 1 menos e a la menos x sobre beta. La probabilidad que esté entre 300 y 600 es igual a 1 menos e a la menos, entonces tomamos el límite superior, que son los 600, dividido beta, que son 500, menos 1 menos e a la menos, tomamos el límite inferior, que es 300, dividido 500, que es beta. Entonces restamos el mayor menos el menor y ese resultado es el que obtenemos. Entonces aquí estamos aplicando 2 veces la forma 1 menos e a la menos x sobre beta. La primera vez lo hacemos para el límite superior y a esa le restamos aplicarla la segunda vez para el límite inferior. Entonces primero la de 600 y luego la de 300. Y esa es la probabilidad de que un transistor elegido al azar dure entre 300 y 600 horas. Si hay alguna duda, por favor, pregunte.
Ok, y ahí hay un consejo para ustedes de cómo pueden llegar al resultado, ¿verdad? Ok, entonces hemos visto tres formas distintas del cálculo de la distribución exponencial para probabilidades mayores que, menores que es aplicar una vez el modelo, o cuando estamos en un intervalo que lo aplicamos dos veces. Y así es como nosotros obtenemos las diferentes probabilidades para este tipo de problemas de distribución exponencial. Si hay alguna duda, con mucho gusto ayudamos ahí a resolver. ¿Alguna duda? Ok. ¿Alguien más? Vamos a tomar la asistencia, no vaya a ser que se me vaya la luz a mí por aquí y ya no se renotó. Sí, está bastante fuerte. El problema de eso es que a veces lo sacan por los cortos o cuestiones que puedan dar de la plataforma, a ver si no me sacan a mí también. Sí, ¿no? Sí, a mí eso me pasó, pero en la mañana. En la mañana, sí. Sí, Sí, eso me pasa en la mañana como 3 veces. sí, son varios factores los que limitan a veces el uso del internet, las plataformas, las conexiones y todo eso, ¿no? Ok. Juan Carlos, Juan Carlos Castañeda, lo vamos a apuntar. Dice que también lo sacó. Espérame, así no vamos a apuntar ahí a Juan Carlos. Sección D. Yo también hablo en la clase, Inge. ¿Qué manda? Yo también hablo en la clase, yo también quiero mi punto extra. Ah, eso. Por ahí les voy a hacer unas sus preguntas entonces. Va. Vamos a pasar entonces Ya no al. me gustó así. Ya no le gustó así. Aquí hay uno número 2. Cristian mejor se ríe. Se sabe que las fallas de ciertos bulbos electrónicos ocurren con una media de 950 horas para que falle el bulbo. Calcule la probabilidad de que al escoger un bulbo falle después de 1000 horas, funcione por lo menos 670 horas o funcione entre 670 y 1000 horas. Entonces les voy a dejar un momentito, traten de hacerlo, de todas formas aquí vamos a ir viendo los diferentes resultados que nos van a dar estos incisos. Entonces unos minutos para que traten de hacerlo, la misma mecánica que la anterior, y si tienen dudas con mucho gusto.
Ya William nos dio el inciso A mayor a 1000, 34.90%. William ya nos dio un inciso B. Vamos a ver. Aquí tenemos el A y aquí tenemos el B. Y están correctos. Muy bien. De repente, de repente. ¿Alguien que vaya teniendo dudas con respecto a los resultados que vamos obteniendo? Ok. ¿Qué preguntan? Por eso, ¿qué preguntan? Vaya, ¿qué significa por lo menos? Váyase a San Google y me cuenta si por lo menos es menor. Yo creo que es algo así como una aproximación, ¿no, ingeniera? No, Es como mínimo. eso sí, ahí sí estamos bien. Puede ser eso o más que eso.
¿Cómo les fue con el inciso C? No sé si ya me... Ok, sí. Muy bien, William. Sigue a la cabeza, William. Ok. Esta es la forma entonces cómo funcionan ambas distribuciones, uniforme y exponencial. Las dos son distribuciones de probabilidad, de densidad, perdón, continuas. Son especiales porque tienen una serie de características que las identifica y vamos a ver tres. Ahorita llevamos uniforme y exponencial. El próximo sábado, primeramente Dios, vamos a estar viendo la distribución normal. Espero compartirles en la semana la tabla que vamos a usar. Entonces, les voy a compartir otra cosa y en unos momentos estoy con ustedes. Vamos a hacer unos problemas acá en clase para ver si los logramos identificar e ir resolviendo. Entonces vamos a ver el primero. Dice, la probabilidad de que un paciente se recupere de una delicada operación de corazón es de 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de los próximos 7 pacientes que se someten a esta intervención sobrevivan? Entonces les voy a dejar unos minutos ahí para que lo lean despacio, miren qué datos tiene y a qué tipo de distribución nos estamos refiriendo. Conforme vayan haciendo el análisis, si tengan alguna idea de qué podemos usar, me van comentando.
Sábado pasado. ¿Qué dicen los demás? Está equivocado. Ahí está William, al rescate, ven. Casi le... Una, dos más que me conteste, William, y ahí va su punto, ¿ve? Entonces vayan al chat y miren qué puso William. William ya de una vez lo resolvió. Entonces traten de hacerlo ustedes por binomial para ver si ven ese resultado. Yo les preguntaría a Andy y a Edwin si saben cuáles son las características de una distribución binomial y cuál es su variable aleatoria. Solo así pudo William Alexander contestar que era una binomial, conociendo cuáles eran las características de una distribución binomial y Edgar Daniel ya nos compartió ahí cómo lo hizo. William es un robot, le pone ahí Cristian, qué bárbaro. Pues eso es lo más importante. Bueno, lo primero es saber qué distribución es. Ya determinamos que es binomial. ¿Por qué? Porque las características que tiene una binomial y la variable aleatoria corresponden para este problema. Entonces tienen que ir a leerlas para saber cuáles son y así puede decir, ah, sí, pues sí, por eso es binomial. Porque eso ya es un tema visto. Ok.
Entonces yo ya sé que es binomial, yo puedo sacar P, yo puedo sacar Q, yo puedo sacar N y puedo sacar X. P nos están diciendo que es 0.9. Q, por supuesto, será 0.1. N dice los próximos 7 pacientes y X el quinto. Y ahí está. Por eso es una combinación de 7 en 5. Entonces, lo mejor es tener un formulario, ¿eh? Con todas las fórmulas y con sus anotaciones para que ustedes puedan hacerlo de forma más rápida y sencilla. Porque si se van a buscar a ver dónde copiaron, si es que lo copiaron o si no lo han visto, si que qué pasó, entonces ahí es donde se empieza a perder uno. Lo primero es tener ya todas las características de cada distribución y su variable aleatoria en la orden del día para que eso les permita apoyarse y saber que esta es una binomial y sacar los valores de P, de Q, de N y de X y poder plantear la probabilidad, ¿no? Y nos están diciendo de que X sea 5, probabilidad de X igual a 5. Ok, entonces, punto 40, ¿sí? No, porque no es Pascal. Si fuera Pascal, entonces sería K menos 1 y R menos 1. Pero esta es una binomial. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todos los demás cómo les fue? Ok. Vamos al primero que es más complicado. Denle una su leidita y vamos a ir viendo los datos. Y ustedes me dicen qué creen que es y qué podemos aplicar. Una pista ese. Fíjense pues. Acá, para poder saber quiénes cumplen con lo que nos están preguntando, tenemos que conformar un espacio muestral. ¿De qué herramienta nos vamos? No, Víctor. ¿De qué herramienta nos vamos a ayudar? De un diagrama de árbol. Entonces hagan el diagrama de árbol. Va a tener dos ramas que no esté manchado o que tenga manchas ligeras. Para eso vamos a utilizar las letras B para manchado y N para no manchado. Entonces tienen que hacer el diagrama de árbol para los 3 autos que son los que recibe la agencia. Pues hagan eso primero y después ya vamos a ir viendo cuáles son los que cumplen.
No, ya hizo su diagrama de árbol. Ok. Háganlo, ¿se recuerdan de aquel problema de 3 autos que iban ¿en qué? En 2 direcciones, izquierda, derecha? Pues similar les va a quedar el árbol para de estos 3 vehículos que se reciben. ¿Está manchado o no está manchado? ¿Lograron hacer el diagrama de árbol? Este problema es de variables aleatorias discretas unidimensionales, solo que aquí nosotros vamos a crear la tabla. Entonces, para el primer auto les va a quedar 2 ramas. B, que es manchado, y N, que no es manchado. Ahora, para el segundo auto va a depender de lo que obtuvimos en el primero. Si el primero está manchado, el segundo puede estar manchado o no manchado. Si el primero no está manchado, el segundo puede estar manchado o no manchado. Y por último, el diagrama de árbol va a tener otras 2 ramas por cada una de las ramas anteriores, que sería para el tercer auto. Eso es lo primero que necesito que hagan. El diagrama de árbol para los 3 autos. Ahora sí ya está el diagrama. Tienen que hacerlo porque en base a él vamos a sacar todos los elementos del espacio muestral. Por eso, el diagrama de árbol va a empezar. Miren, pues Andoni ya se nos super adelantó. Perfecto, Andoni. Vamos a ver si es cierto. No, William, las probabilidades no están buenas, pero vamos a hablar de eso enseguida. Vean aquí. Andoni Rodimiro nos echó una mano grandísima. Él sí hizo su diagrama de árbol y de ahí fue sacando sus diferentes. Andy también. Muy bien, Andy. Entonces cualquiera de los dos los pueden ver. Ahí tenemos las diferentes posibilidades en que nos envíen estos 3 autos. O nos envían 3 sin mancha, o 2 sin mancha y 1 manchado levemente, o todas las otras posibilidades. Ahí tenemos las 8 posibilidades. Entonces estamos todos ahí. Para este problema, con un diagramita de árbol podemos resolver la situación de encontrar el espacio muestral. Ya con el espacio muestral yo ya me puedo ir a pensar cuál podría ser el recorrido de esta variable, ¿no? La variable es el número de automóviles con manchas de pintura, ¿ya? Entonces, la agencia puede
comprar estos 3 autos que no tenga ninguno mancha, que uno tenga mancha, que 2 tengan manchas o que 3 tengan manchas. Y entonces eso ya voy a verlo yo aquí. Si ya tengo el recorrido de X para 0, 1, 2 y 3, ¿eh? Porque solo 3 vamos a recibir o va a recibir la agencia. Entonces, que de esos 3 ninguno tenga mancha, solo hay uno del total, que son 8. Entonces, para X con recorrido 0, hay 1 de 8. Vean aquí en el espacio muestral, NNN. Esos son los que no están manchados. Entonces, la agencia puede recibir los 3 sin mancha o también puede recibir cuando tengan uno de los 3 esté manchado. Entonces, uno de los 3 esté manchado. Busquemos aquí cuántos cumplen. Aquí va el primero, NBB. No, perdón, B, que es, no, que es manchado. BNN. Ajá, tienen que haber más. Ajá, y NBN. Ahí está. Muy bien. Entonces, para cuando haya uno con mancha, tenemos 3 posibilidades. Entonces, hay 3 de 8 que tienen una mancha. Que tengan 2, también tenemos 3 de 8. Y que tengan 3, y que los 3 no tengan ninguna mancha. Que los 3 estén manchados, mejor dicho, sería BBB. Hay solo uno también, uno de 8. Entonces, así es como vamos a ir sacando nosotros no solo el recorrido, sino los valores de probabilidad para esta variable aleatoria que es el número de automóviles con manchas de pintura. Ajá, sin mancha uno de 8, sí, ajá. Ahí tendríamos entonces resuelto el problema 2. Entonces, por eso es que no nos da punto 1, punto 6 y punto 3. A ver. Ok. Entonces, así es como vamos a sacar las probabilidades para este problema 1. Tenemos 5 automóviles, 2 están ligeramente manchados. Si la agencia va a recibir 3, entonces vamos a ver cómo pueden ser las posibilidades que tenga de recibir ninguno manchado o los 3 manchados. Punto 125 para un octavo, para los 3 octavos, punto 33. Entonces es más probable que reciba 1 o 2 manchados a que no reciba ninguno o los 3 que estén manchados, que las probabilidades son más altas. Y así es como resolveríamos este caso. Entonces, este caso es para variables aleatorias discretas unidimensionales. Y uno de otro. Las probabilidades. El 1 octavo y los 3 octavos, y los 3 octavos y el 1 octavo para 3 son las probabilidades de que la agencia reciba los autos o sin manchas o con una mancha o con 2 o los 3 manchados. Entonces es más probable que
reciba un manchado o dos manchados de los 3 que va a comprar. Ese es solo para el planteo de las probabilidades que vamos a tener, ¿no? Ese sería el segundo caso, que sería, como les digo, un problema de variables aleatorias, discretas, unidimensionales. Y para resolverlo tenemos que hacer uso de un diagrama de árbol para poder sacar el espacio muestral e ir planteando el recorrido de la variable que es el número de automóviles con manchas. Entonces, que ninguno esté manchado, sea 0, que uno esté manchado, 1, que 2 o que los 3 estén manchados. Entonces, ese es el recorrido 0, 1, 2 y 3 para esta variable aleatoria. Entonces vamos a ir viendo del espacio muestral cuántos cumplen para los valores de recorrido que nosotros planteamos. ¿Dudas? La respuesta sería la variable aleatoria x y la función f de x o p de x, que sería para 0, 1 octavo, para 1, 3 octavos, para 2, 3 octavos y para 3, 1 octavo. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues nos basamos en un diagrama de árbol para los 3 autos y de ahí fuimos obteniendo los diferentes valores del espacio muestral. Entonces mirábamos ahí, por decirlo de alguna forma, qué eventos cumplían con la condición que nos estaban poniendo, que era que ninguno estuviera manchado, que uno, que dos o que los 3 estuvieran manchados. Ok, entonces ya llevamos el 1, ya llevamos el 2 y vamos para el 3. Un ingeniero de control de tráfico reporta que 75% de los vehículos que pasan por un punto de verificación tienen matrícula del estado. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 4 de los siguientes 9 vehículos no sean del estado? Otros minutitos más para que lo analicen y me comenten qué tipo de distribución consideran que es aplicable acá.
¿Alguien que tenga alguna sugerencia? Sí, correcto. Esta sería otra variable aleatoria binomial. Saquen sus datos, vamos a plantear las probabilidades y después vamos a ir viendo resultados. ¿Qué dicen los demás? Cristian está de acuerdo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Víctor puso P.75 y Q.25. ¿Están seguros? No, no es así, mi estimado. Pero para eso estamos aquí, para ver por qué es y cómo es. Ok. Leámoslo despacio. Un ingeniero de control de tráfico reporta que 75% de los vehículos que pasan por un punto de verificación tienen matrícula del estado. ¿Y qué preguntan? ¿Alguien más que me diga qué preguntan? Sí, Cristian y Julio, pero no es a eso a lo que me refiero. Mírenlo despacio, porfa. Cristian dio en el clavo. Lean lo que puso Cristian. Esto es de leerlo despacio, ¿eh? Porque si no, pues entonces cuando yo planteo mis datos voy a tener problemas. Entonces calculen la probabilidad para 5, 6, 7, 8 y 9 y la suma. Cristian Monterroso.
Bueno, Cristian, ahí tiene su puntito, pues. Pero usted lo tengo apuntado por ahí, no se preocupe. Ok, vayan calculando eso, porfa, y me cuentan cuánto les dio la sumatoria. Alexander. William ya tiene su punto, ya sabe. Muy bien, William. 4.98%. 98. Verifíqueme por ahí, por favor. No le dio vuelta al valor ahí. Gracias, Andoni. 4.89. Tal vez se le lo vio mal. Ok. Ok, entonces hoy salieron premiados William y Cristian. ¿Alguna duda sobre este? Aquí, como muy bien lo dijeron, era una distribución binomial con x mayor que 4. Entonces tenía que calcular para 5, para 6, para 7, para 8 y para 9. Y sumar los diferentes valores de probabilidad que les dio. Eso les daba un resultado total de 4.89%. Vamos a ver el siguiente. Ok, otros minutitos para que lo vayan viendo y me cuentan que
¿Detectaron qué distribución le podríamos aplicar? Disculpen la tardanza. Bueno, ok. ¿Detectaron? ¿Qué vamos a usar para este problema 4? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna sugerencia?
Tenemos el intervalo, miren, entre 20 y 50. Pues hay que encontrar la integral de 25 a 45 de la función. ¿Cuál es la función? 1 sobre 30. ¿Qué manda? ¿Qué va? Sí, que sería 50 menos 20. Ya se les olvidó cómo calculamos la función. Entonces aquí solo integramos de 25 a 45 de 1 sobre 30 de x. Uniforme o rectangular. Y me cuentan cuánto les da. Edwin Haroldo Mazariegos nos dio y Andy Moisés nos dieron resultados que están correctos. A uno le faltó aproximar, pero estamos bien. Ingeniera, buenas tardes, disculpe. Le quería comentar, fíjese que yo durante esta semana tuve inconvenientes ya que estuve en el interior y tuve inconvenientes con las conexiones de internet. Eh, Quisiera saber las posibilidades de que pudiera alargar un poco más el tiempo para entregar la tarea, disculpe. Uy, si la verdad le digo, la tarea era para ayer a las 12, 11 menos. Sí, el tema es de que como, bueno, yo logré ver desde el teléfono y no tiene fecha ni horario, ¿verdad? Fíjese que sí tiene fecha y horario, pero yo decía extendérselos hasta hoy, hasta las 4 de la tarde, que es el horario que tiene el curso. Tuvieron toda la semana y hasta hoy a las 4 les extendí el periodo para que lograran entregar la mayoría, ¿verdad? Entonces no sé si no, porque no, me imagino que ya la tiene hecha, ¿verdad? Solo es de subirla. Entonces todavía tiene unos minutos para poder hacerlo. Ok, gracias.
¿Alguien tuvo inconveniente con la probabilidad pedida? ¿Lograron llegar al resultado que nos, mostró Eddy? ¿Y quién no le puso título a lo que vimos hoy? Bueno, ¿qué vimos hoy? Bueno, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Vayan repasando. La otra semana pues ya les voy a dejar otra tareita más sobre estas distribuciones de probabilidad continua, pero quiero que incluyamos la norma. Entonces esta semana pues no hay tarea sino hasta la próxima. Ahora si ustedes se quieren adelantar, pues otra vez 3 problemas de uniforme, 3 de exponencial, y la otra semana vemos la normal para que sean 9 problemas. Ok, vamos a platicarlo el próximo sábado entonces. Bueno, ¿algo más?